Bien, vamos a una de las noticias que marca este día sin duda. La Asamblea Nacional Venezolana propuso crear un consejo de transición que comenzara a funcionar desde este 10 de enero, una vez que Nicolás Maduro comience su nuevo periodo presidencial. Vamos a conversar sobre esta nueva asunción, sobre el escenario complejo, ¿no?, en materia política y también en materia social que está viviendo Venezuela. Nos acompaña para eso Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Encantado. Muchas gracias. A ver, ¿qué se puede decir de este cambio de mando, que en realidad es permanecer en el mando, de Nicolás Maduro cuando está casi toda la comunidad internacional cuestionándolo? Hemos visto la presión desde el Grupo de Lima, ayer él contestó, incluso exigiendo que cambien su postura los países que, entre otros Chile, que no validan, no legitiman las elecciones. Pero no solo el Grupo de Lima, el G20, la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que Maduro permanezca, que se salga con la suya cuando tiene a todo el mundo en contra al final? La verdad es que es bastante explicable por una razón, porque desea permanecer a como dé lugar en el poder y porque realmente está desafiando dentro de una crisis muy generalizada que es la situación venezolana. Ahora, no es que la comunidad internacional de la noche a la mañana se molestó con Maduro y estaba en un día de mal humor. No, esto es una cosa muy clara. Aquí las elecciones del mes de mayo del año pasado se hicieron de manera sumamente irregular. Primero, en contra de la propia constitución chavista, que pedía que hubiera un plebiscito y que no lo hubo y no lo ha habido hasta el momento. Y tampoco creo que lo vaya a haber. Luego está el hecho de que compitió solo, consigo mismo. Por supuesto estaba asegurada su elección, pero con una abstención gigantesca, con los opositores presos o perseguidos o habían tenido que salir del país. Entonces, absolutamente todas las condiciones contrarias a lo que es una democracia real. Desde ese punto de vista, absolutamente justificado como que desde el exterior se ponga en duda la legitimidad del nuevo mandato de Maduro, porque el mismo mandatario venezolano insiste en que esto es una campaña, creo que se busca desestabilizar, que esas elecciones fueron absolutamente democráticas, que la gente fue a las urnas, que si la oposición no participó, bueno, es culpa de la oposición, no de él. ¿Tú crees que hay argumentos suficientes para dudar de la legitimidad del gobierno de Maduro? A ver, yo lo veo en que si las principales democracias del mundo que están aglutinadas en el G20, están en el Grupo de Lima, está en la Unión Europea, en fin, todos los que tú mencionabas que están en contra del reconocimiento a Maduro, todas las verdaderas democracias dicen que no es legítimo y que esto es irregular, es para creerle. Y sin embargo, las que no son democracia, por razones ideológicas, sí lo apoyan, porque tenemos el apoyo de Cuba, tenemos el apoyo de Nicaragua, tenemos el apoyo de Bolivia, ya sabemos lo que está intentando Evo. En fin, esto hace un conglomerado de países en que si los comparamos, el resultado es muy claro. Las democracias del mundo están en contra de lo que sucede allá y es un juzgamiento no político, no ideológico, es un juzgamiento real, objetivo. Y los que no, sí. Entonces, naturalmente, se desprestigian. ¿Es una dictadura hoy día Venezuela? Está camino a buscar los elementos de una dictadura. Para muchos ya lo es, porque cumple con todos los requisitos de control del Poder Ejecutivo, obviamente, del Poder Legislativo y en este legislativo, suplantando la verdadera asamblea que fue elegida y que sacó una mayoría magnífica y que está absolutamente a un lado. Una mayoría, perdón, de oposición. De oposición, evidente. Y ahora el Poder Judicial ahora va a juramentar frente a la Corte Suprema. Eso es bien inédito, porque en el fondo debiese ser ante la Asamblea. La Constitución lo exige. Claro, este juramento, y él lo va a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin duda. Eso ha sido algo que ha permitido, me imagino, que Nicolás Maduro siga en el poder. Él ha ido, de alguna manera, cambiando, vulnerando la institucionalidad venezolana a su favor. Hoy día hay seriedad institucional en Venezuela, porque también cómo legitimas una elección que no cumple con como las directrices institucionales de la propia Constitución. Sus propias normas.
su propia constitución. Entonces estamos en una situación objetiva que hay que saber mirar, más allá de los apoyos ideológicos, por supuesto. Pero si miramos los apoyos ideológicos, ¿qué sucede en el régimen de Cuba? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué sucede, qué está sucediendo en Nicaragua? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando Bolivia? Es el mismo padrón, es la misma política llevada y el mismo sistema. Entonces, esto es objetivo. ¿Con qué resultado, Carla? ¿Cuál es el resultado en Venezuela? ¿Qué aspecto de la política venezolana o de la realidad en la economía, en lo social, en la salud, en la seguridad, en todo lo que significa un gobierno positivo, exitoso? ¿Cuál funciona? Ninguno. Entonces estamos en una crisis humanitaria. Están llegando a los 3 millones de venezolanos que están arrancando de su país. Estamos en una crisis en que la gente se tiene que ir porque la salud no da para atender las necesidades más urgentes. La economía es un desastre. No sé cuántos millones de porcentaje es la inflación. 10 millones, para este año está proyectado 10 millones % de inflación. ¿Eso es éxito o siquiera es uno- La ni siquiera pregunta uno lo es puede mencionar. éxito o fracaso. Eso es algo inimaginable. Ya, o sea, tú dirías que es un modelo fracasado. Solo yo diría que ahí Absolutamente. Bolivia no está todavía en ese... No. Tal vez con el desconocimiento de Evo Morales a lo que ha dicho el pueblo boliviano respecto de la posibilidad de que él siga o no, se puede estar empezando un camino hacia allá, pero se puede estar todavía empezando Bolivia es un porque país lo que bastante pasa es que más- depende más del sano, éxito digamos. económico que hayan tenido también. Venezuela tuvo una época espectacular Claro. en materia No, del claro, petróleo. pero de todos los que nombramos, tal vez el que se sale un poco de la norma, de decir como que está en un modelo fracasado, padrón, digamos. Claro, es Bolivia. No, todavía no, pero está insistiendo en un aspecto. Es el aspecto de decir, primero que nada, yo me mantengo, no me reemplaza a nadie, yo soy el único. Entonces, y está dando vuelta a lo que el propio plebiscito le dijo que no. Entonces, es el padrón, ¿no es cierto? Es la tendencia perfecta. Ahora, el resto del mundo está mirando a este problema de Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de Maduro? Insultar. Bueno, ayer le dijo al presidente Sebastián Piñera, se refirió a él como el pichón de Pinochet. No, y le agregó algo más. Dijo que sí. era fracasado. Sí. ¿Quién es el fracasado? Es casi como para llorar. Le contestó de pena, fuerte ayer el digamos. ministro del Interior, que le dijo, preocúpese de su pueblo tiene hambre. ¿Qué posibilidad real tiene Nicolás Maduro, además de estas bravatas y como de estos, como declaraciones altisonantes, de ejercer o exigir que se baje el nivel de presión en contra de Venezuela? Ayer él le daba 48 horas al Grupo de Lima para cambiar su postura respecto de Venezuela. Porque si no va a tomar serias medidas. Entiendo que esas medidas que podría tomar son diplomáticas. Evidente, son de respuesta a las medidas que ya tomó el Grupo de Lima, que es el desconocimiento, ni más ni menos, que es el no nombrar embajadores y representantes allí, salvo México. Y es además el hecho de cortar todo tipo de vínculo que pudiera permitir ayuda, desgraciadamente ayuda que irían al pueblo venezolano, ayuda al régimen. Por lo tanto, ¿quién es el verdaderamente aislado? Esto es una bravata. Es Maduro. Es Maduro. Pero mi pregunta es si Maduro puede exigir algo o qué puede hacer Maduro de vuelta como para que el Grupo de Lima llegara a pensar si es que cambia su posición. No lo veo. Como tampoco veo, Carla, algo que es mucho más serio. ¿De qué manera se puede modificar la situación de Maduro y la situación de Venezuela? ¿Qué salida puede haber para Venezuela? No hay por el momento, salvo la presión internacional, sí, ya te voy a salvo preguntar eso. por eso, pero en el fondo en este como enfrentamiento entre el Grupo de Lima, que son como todo el resto de los países, contra Venezuela y sus aliados, que son muy pocos, ¿qué temas prácticos, qué consecuencias prácticas puede tener que el resto de los países, entre otros Chile, no reconozcan al gobierno de Maduro? Además que me imagino que ya no le van a decir presidente de aquí en adelante, si es que no lo reconocen.
Pero aparte de eso, aparte de la retórica, porque pienso en los ciudadanos, este es un país que lamentablemente está sumido, como tú decías, en una crisis Así es. que afecta al día a día. Mucho más grave. Que sí. afecta a los hospitales, donde hay desabastecimiento de medicamentos, donde la gente, y lo hemos visto, no tiene qué comer, donde la gente se está yendo. Así es. También en una aventura muy incierta, muchos de ellos viniendo a nuestro país. Así es. Muchos de ellos esperando trámites para poder irse. Si es que hay este enfrentamiento, se puede afectar, por ejemplo, la posibilidad de que esas personas tengan la visa democrática que requieren para venir a Chile, que en el fondo también sean ellos los últimos damnificados otra vez Yo creo que de esta ahí postura. tocas un tema que es muy complicado, porque en realidad cualquier sanción en definitiva le va a afectar al régimen, le va a afectar a los militares, a la cúpula gubernativa, en nada, absolutamente en nada. Porque Todo le afecta al ciudadano. Solo le afecta al ciudadano. Pero aquí está el tema en que eso tiene una duración determinada. No puede un país vivir en que la cúpula gubernativa está perfectamente bien y mantenida en el poder a como de lugar y el resto del pueblo mal. Aquí viene una reacción y la reacción puede que venga. Hay dos maneras que esto sucede normalmente en este tipo de regímenes. La primera es que haya una purga interna y digan no nos sirve porque ya Maduro extralimitó lo que debe hacer. Y lo otro es que exista un levantamiento naturalmente muy serio, imponderable, de la ciudadanía para que esto no se produzca. Pero aquí está el papel de la comunidad internacional. Si lo tiene aislado, si se empieza a crear un círculo en que la familia de él, todos los que pertenecen al gobierno no pueden circular, hay una condena internacional, hay presión. Hoy en día el mundo está mucho más interrelacionado. Puede que tenga y va a seguir teniendo algunos que por supuesto lo apoyan. Pero aquí hay un tema, y ese tema es quizá uno de los más graves, y es el que menos se habla. ¿Cuál? El tema es que el petróleo venezolano que ahí está, y que es magnífico, y es una reserva inmensa, está vendido con anticipación y ha sido comprado por Rusia y por China, en su gran mayoría. Entonces, cuando esto termine en algún momento, ojalá pronto, y se vuelva a la normalidad de un país magnífico como es Venezuela, tengamos que va a tener todo comprometido. Es muy serio. O sea, la crisis económica que tú mencionabas con esa cifra imponderable de inflación y la crisis humanitaria que continúa presente, en un eventual vuelta a la normalidad, se va a encontrar con un lastre gigantesco. Este hombre además ha hipotecado el futuro del país vendiendo el petróleo, que es lo único que está produciendo en este momento, y mal. Porque además ha bajado la producción. ¿Por qué esa noción, que pareciera ser una certeza, no solo tuya, sino de muchos expertos, etcétera, por qué toda la presión que se ha puesto sobre Nicolás Maduro, por qué todas las sanciones que han venido desde el exterior, por qué la propia oposición venezolana no han sido capaces de entregar un destino distinto a Venezuela? Porque la verdad es que Maduro se ha mantenido bastante más de lo que muchos pensaron. Sí. La presión internacional viene hace mucho rato. Sí. La oposición no ha logrado articularse. Cuando lo ha logrado, Maduro ha logrado desarticularla. O sea, la oposición tiene esta mayoría en la asamblea y resulta que Maduro va y deslegitima a la asamblea y pone otra asamblea paralela. ¿Pero cómo vas a hacer oposición? ¿Cómo? Como cuando los líderes, el que asoma, lo meten preso. O el que no, tiene que huir. Tú estás hablando de Leopoldo López, de quienes en el fondo son presos políticos. Todos ellos, con presos políticos absolutamente reconocidos por medio mundo. Entonces, ¿cómo se va a articular cuando los líderes no existen y no los dejan actuar? Imposible. La oposición, además, es verdad, y la oposición ha sido poco hábil en manejar esto, porque hace mucho tiempo de que o se presenta y pierde, o se presenta y gana, cuidado, porque ganó en la Asamblea Nacional, cuando más o menos la dejaron, y el resto no se presenta. Entonces, aquí está la validación o no validación del cuando régimen. no se presenta es para no validar procesos que no les de hecho, las elecciones, la oposición no va, digamos, porque considera que esas elecciones Pero gana Maduro. son irregulares, entonces no lo quieren validar.
Pero gana Maduro y no hay cómo moverlo. Bueno, se corrió Esto, solo, además. esto es todo evidente. Esta es la situación que es mucho más trágica de lo que uno podría imaginar. ¿Qué pasa con el mundo militar? Que es donde también muchos a veces sitúan sus esperanzas relativas, porque yo creo que aquí cualquier salida puede ser muy brutal para un país que está así como en esta ebullición y que todavía no suelta la tapa de esta tremenda olla, digamos. Pero algunos dicen, aquí lo que debiese pasar es que el mundo militar pierda la confianza en Nicolás Maduro. Pero ayer nomás el mundo militar vuelve a declarar su lealtad absoluta con el que para ellos es el presidente Nicolás Maduro. La verdad es que los militares a los cuales el régimen ha tenido un tratamiento muy particular están totalmente dentro del sistema, porque son los privilegiados del sistema. Ellos no sufren ninguna de las carencias que sufre el ciudadano común de Venezuela. Entonces para ellos sería una tontería abandonar esto, porque le está pasando al sistema venezolano, le está pasando algo muy serio, Carla. Es el hecho de que ya no tiene proyectos de mejora dentro del sistema que propuso, sino que solo puede ofrecer ahora el controlar lo más que pueda y por el tiempo que más pueda el poder, porque si no va a ser tremendamente juzgado. Entonces, hoy en día la mantención del poder es una supervivencia del régimen. Ya no tiene ningún proyecto, ya no hay nada que le esté resultando, ya no están pensando en el pueblo, no está pensando en una futura mejoría de la situación cualquiera sea. Eso que tanto hablan a nombre de la ciudadanía y del pueblo y de lo que sea, y en contra del imperialismo, los cuentos de siempre. Todo esto ya no resulta. Entonces lo que hace es una cúpula que se ha encastillado para defenderse de lo que se le va a venir encima, que es un juzgamiento. Y un juzgamiento que ya la comunidad internacional le está anticipando, y un juzgamiento que internamente le puede venir a esta dirigente. ¿Cómo va a terminar Maduro? ¿Aplaudido? ¿En algún lugar paradisíaco? ¿O con un tiro? No sé, nadie sabe. Pero hoy en día ya no hay proyecto, ya no hay nada de futuro. Todo esto es una pantomima, todo esto es un show que se está haciendo. Por eso que hay una necesidad de que la comunidad internacional, la más seria, la verdaderamente democrática, diga basta con este juego. Ahora yo no puedo, esta comunidad no puede reconocer lo que está sucediendo, porque esto es algo ilegítimo, y más de ilegítimo es algo casi ridículo, porque ¿cuál es la defensa de Maduro? Insultar. Es lo único que le va quedando. Bien, pues Samuel, vamos a quedarnos bien atentos. Este cambio de mando se va a producir a eso de las 11 de la mañana hora chilena, con un Nicolás Maduro bastante solo, van muy pocos presidentes y que son básicamente los países que y hemos representantes mencionado. Que no son los principales, porque ni siquiera los países que han apoyado, porque tampoco van los jefes de Estado, han mandado a funcionarios. Sí, a funcionarios de distintas divisiones, digamos, que van a estar ahí, pero por eso, bien aislado, bien acorralado, pero de todas maneras hoy día Nicolás Maduro tiene esta ceremonia de asunción. Vamos a ver en qué se traduce y vamos a ver también la reacción de la oposición y sobre todo de la ciudadanía. Así es. Va a ser una jornada muy noticiosa. Muchísimas gracias por tu análisis. Nada, muchísimas gracias a ti. Igual. Que tengas un buen día. Gracias. Vamos a ir a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato.